Un grande abismo entre nosotros, con alto nombre, valle escaló, con desespero, volví al cielo, y en la noche se llama, ayer oscuro, cuando profundo. Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más. Disculpen un pequeño detalle allí en la transmisión, pero ya estamos aquí una vez más y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite estar una vez más aquí. Bien, les decía en esta hermosa mañana que estamos compartiendo en el Salmos número 23 y vamos a continuar en esta enseñanza, Salmos número 23, y vamos a leerlo por favor y vamos a continuar una vez más. Mientras se conectan los demás, perdimos la transmisión, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Vamos a leer, si me permiten, una vez más el Salmos número 23. Salmos número 23 dice de esta manera. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Bien, vamos a estar viendo el Salmos, el verso 3 del Salmos 23. Dice: confortará mi alma. Les decía, Dios desea restaurar nuestra vida. Dios desea restaurar nuestra alma. El alma necesita ser reparada y Dios desea reparar esas fuerzas en nosotros, y Dios desea estar ayudándonos a cada uno de nosotros a recuperar esa conexión con Dios, a recuperar esa armonía o esa relación con Dios. Quiero llevarte al libro de Isaías, capítulo 40. Vayan conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 40, verso 29. Isaías, capítulo 40, verso 29, dice de esta manera: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vean, la bendición de Dios es que Dios promete darnos fuerzas, dar fuerzas al cansado y multiplicar las fuerzas al que no tiene. Pasamos a veces circunstancias y momentos en los cuales nos sentimos cansados espiritualmente, agotados, donde nos hemos llenado de tantas cosas, donde perdemos la brújula y ya no sabemos qué hacer. Y ahí Dios promete, cuando tú y yo clamamos a Él, Dios promete dar esa fuerza al cansado y multiplicar esas fuerzas al que no tiene ningunas. Siempre hay, hermano, hay un camino hacia adelante que seguir, y Dios promete que no quedarnos, que no nos quedemos parados, detenidos. Tenemos que seguir caminando a pesar de las situaciones que a veces pasamos, a pesar de las situaciones que a veces estamos viviendo, que yo comprendo de cierta manera que son muy complicadas, muy complicadas. Quizás en este momento hay algunos hermanos, hay algunas familias, hay algunas personas que estén sufriendo quizás más que otros, pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene esa promesa: dar fuerzas al que no, dar fuerzas al cansado, multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios tiene esa promesa y Dios quiere darte esas fuerzas a ti. ¿Qué necesito yo hacer? Bueno, necesito acercarme, mirar hacia Dios, mirar a ese Dios maravilloso, decir: Señor, necesito clamar, decir: necesito esas fuerzas que vienen de ti. Y Dios promete, dice, dar fuerzas al cansado y multiplicarlas al que no tiene ningunas. Y a veces para ciertas circunstancias que vivimos necesitamos como más fuerza, más impulso. Y el único que nos da ese impulso cuando pasamos momentos así, ese es Dios. Ese es el único que nos da ese impulso. Entonces Dios nos invita a esa comunión, vaya, a esa relación con Dios, a estar conectados con Él, a estar conectados
enfocados en su presencia, estar clamando a ese Dios verdadero, el cual promete darnos fuerza, al cual promete darnos esa fuerza a cada uno de nosotros. No solo necesitamos aliento, es algo que tenemos que comprender y entender, que no solo necesitamos alimento, perdón, no solo necesitamos la comida, también este ser que está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Esta alma necesita también, no solo este cuerpo, el alma necesita también del alimento de Dios, necesita también ser fortalecida, también necesitamos acercarnos a Dios, pero también tenemos que entender que somos seres humanos y no es justificación. Somos seres humanos y pecamos y necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser una vez más renovados en el Señor, y cuando cometemos aquel error, aquel pecado, cuando hemos desobedecido a veces en algo a Dios y hemos caído en desobediencia, entonces nuestra alma necesita ser restaurada, necesita nuestra alma ser renovada una vez más. Y necesitamos acercarnos a ese Dios para que Dios haga esa renovación en nuestra vida, porque llega el momento en que te sientes tan mal de la situación, y ahí es donde pierdes fuerzas. El mismo pecado empieza a desgastar nuestra vida espiritual, donde nos empezamos a sentir débiles espiritualmente, nos empezamos a sentir mal, pero Dios viene y Dios quiere darnos fuerzas a cada uno de nosotros. Cuando David se apartó de Dios, no olvidemos esto, que David tuvo un momento difícil y crítico que pasó. David flaqueó, David pecó, David desobedeció, David se apartó de Dios, pero algo maravilloso que lo podrán ustedes observar en el Salmos 32, en el Salmo 51, algo muy maravilloso que vemos cómo Dios restauró su vida. Cómo Dios restauró la vida de David de una manera preciosa, porque David clamó, David reconoció su pecado, y David se acercó a Dios y entregó su corazón y pidió perdón delante de Dios por lo que había cometido, por lo que había hecho. Mire, el Salmo 51 dice de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios. Ahí hay un arrepentimiento. Dice: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, dice David, reconozco mis rebeliones y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es clarísimo lo que está diciendo David. Y le pide y reconoce delante de Dios los errores que había cometido. Entonces vemos esta oportunidad que Dios le da a este varón, David, cuando este hombre se aparta fácilmente del Señor. Y muchas de las veces nos sucede a nosotros. A veces cuando algo cometemos, muy fácilmente nos apartamos de Dios, no queremos nada, nos enojamos. Cuando tomamos estas decisiones, a veces es como si Dios tuviera la culpa, cuando en realidad Dios no tiene nada. La misma vergüenza nos va orillando a alejarnos de Dios. Y esa es un arma que usa el enemigo para que nosotros, a través de la vergüenza, nos alejemos de Dios. Pero tenemos que entender que muchas de las veces cuando pasamos este momento, estas situaciones de pecado, de desobediencia, en vez de acercarnos más a Dios, estamos indiferentes, y llegamos a un momento que estamos muy indiferentes, fríos, letargados, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, la pasión por Dios. Perdemos eso porque hay algo en nuestro corazón que no nos deja en paz. Hay algo en nosotros y perdemos la paz de Dios. Perdemos la paz de Dios, y la gente a la vez se nota en la cara, se nota la falta de paz,
felicidad que hay en el corazón de la persona, por más, vuelvo a repetir, que lo queramos ocultar, la infelicidad se nota, se refleja, hermano. Lo que hay aquí interno, a veces lo que traemos cargado, la amargura, el odio, el rencor, todo eso se refleja, se saca y lo sacamos en nuestra manera de enojo, de rechazo, de amargura, o sea, lo sacamos de esa manera. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios, el plan y el propósito de Dios es que Dios quiere restaurar tu corazón y restaurar tu vida. Dios siempre ha querido, siempre ha sido el propósito de Dios ayudarnos. Siempre ha sido el propósito de Dios que tú y yo nos acerquemos, pero nos hace falta esa sinceridad, nos hace falta ese verdadero arrepentimiento, el reconocer a Dios y reconocer nuestros errores, que le fallamos, que estamos mal y que necesitamos volver a esos principios, a ese camino, recuperarnos y la manera de recuperarnos es levantarnos. Leíamos Isaías, dice verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Muchas de las veces presumimos o decimos, no, pues los jóvenes de hoy en día, yo ya estoy grande. Pues no, la Biblia aquí dice que también se fatigan, también se cansan, también flaquean, también se caen. Hay muchos jóvenes que han cometido suicidio porque llega un momento de depresión, llega un momento en el cual se sienten solos, vacíos, no saben hacia dónde ir, no encuentran la respuesta, no encuentran realmente esa felicidad y esa paz en sus vidas y se cansan y pierden el deseo de vivir. Les hace falta algo. ¿Qué hace falta a la juventud de hoy en día? Lo que hace falta es ese Dios maravilloso que es vida, ese Cristo Jesús que es vida, que es esperanza, ese Cristo Jesús que es fuerza, que es aliento de vida. Nos hace falta eso en el corazón de los jóvenes. Si los jóvenes tuvieran, se dieran esa oportunidad, comprenderían el amor que es Dios y que es Cristo Jesús, y comprenderían que no solamente es con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Por más que querramos nosotros buscar y buscar y buscar, siempre seguirá haciendo falta un vacío, siempre habrá un vacío en nuestro corazón si no está ese Dios maravilloso. Por más que busquemos y querramos llenarlo con muchas cosas, con vicios, con pasiones, con fiestas, con diversiones, también con cosas materiales, por más que querramos llenarlo para sentirnos felices, no lo vamos a lograr. Siempre habrá un vacío en el corazón mientras Dios no esté, ese Dios maravilloso, en el corazón de nosotros. Verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Necesito aprender a esperar a ese Dios, necesito aprender a confiar en ese Dios y tener la plena confianza de que Dios está allí cuando yo clamo, porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Cuando clamamos a Dios, Dios responde de esa manera preciosa y se levantarán alas como las águilas. Es impresionante cuando un águila levanta sus alas, el impulso que se da, o sea, es algo, vuelvo a repetirles, es algo maravilloso, algo maravilloso porque la fuerza en la cual se impulsa el águila para volar, cómo mueve las alas, las fuerzas que tiene, son sorprendentes. Y Dios nos enseña eso, agarrar impulso y caminar y correr hacia lo que Dios tiene para nosotros, lo que está más hacia adelante. Todavía hay mucho camino que recorrer, la vida no termina aquí, los años que Dios nos dé de vida, gracias por eso, pero todavía queda mucho tiempo por seguir hacia adelante. Comparto esto porque a veces hay personas que dicen, no, Señor, ya llévame, Señor, ya no quiero estar aquí. Lo que usted está manifestando es que no tiene fuerzas, es que está cansado y que realmente Dios lo que quiere es darle fuerzas a usted, porque por eso dice el salmista, confortará mi alma. Dios desea confortar tu alma necesita la confortación, el aliento, la restauración, las fuerzas
de ese Dios maravilloso. Eso le hace falta a tu alma. Cuando nos sentimos así, cuando expresamos esto, estamos diciendo a Dios: no tengo fuerzas, me siento acabado, sin ti no soy nadie. Y es hermoso cuando clamamos a Dios y nos acercamos a Él, porque es ahí donde vemos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios la vemos ahí. Por eso dice, levantarán alas como las águilas. Estamos en Isaías, capítulo 40, verso 31. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correr, tener fuerzas para correr, energía para seguir adelante. Estamos hablando en lo espiritual. Caminarán y no se fatigarán hasta el último aliento. Luchar hasta el último aliento, disfrutando la vida que Dios nos ha dado. Por eso yo te exhorto en esta mañana y te digo: no pierdas la fe, no pierdas la confianza, no te dejes vencer por circunstancias que a veces uno pueda pasar en la vida, no te dejes vencer por eso. Tenemos un Dios que nos fortalece y que nos da fuerza. No sé si ustedes recuerdan el caso de Pedro, donde Dios lo lleva a una restauración. En una ocasión Jesús le advierte a Pedro y le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice: no, Señor, yo no te voy a negar. Yo quiero que vean a Pedro, porque Pedro es como representa, yo creo que a muchos de nosotros los cristianos, donde a veces somos muy impulsivos, donde queremos demostrar con nuestras propias fuerzas que no, que sí podemos, que somos fieles y que no va a pasar nada. Y Pedro era así, muy impulsivo, a todo decía que sí, y vamos con todo, y a veces era el último, o más bien era el que a veces llegaba, como en esta ocasión, que negó al Señor 3 veces, cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? Y él le dijo: no, no, Señor, yo no te voy a negar. Quizás Pedro pudo haber dicho alguno de ellos. Yo más bien veo a Juanito. Juanito es como que el que más se ve ahí medio sancochado, medio desanimado. Yo creo que ese sí, pero yo no. A veces confiamos en nuestras propias fuerzas. Creemos que con nuestras propias fuerzas vamos a lograr. No se puede, hermano. Con tus fuerzas, con mi fuerza, no podemos. Con las fuerzas de Dios sí podremos salir adelante. Por eso necesitamos esa fuerza de Dios, necesitamos esa compañía de Dios, necesitamos estar con ese Dios maravilloso, necesitamos estar con Él, necesitamos estar más cerca de ese Dios. Por eso yo te invito: acércate. Busca un lugar donde congregarte, donde alimentarte. Acércate a Dios. No te acerques a una religión. Acércate a Dios. Ten una relación con Él, una intimidad con Él, esa búsqueda, esa pasión. No te acerques a movimientos de sectas, a movimientos solamente de religiones. Acércate a Dios. Busca a Dios. Eso es todo en la vida, ese Dios maravilloso. Bien, en el caso de Pedro, les decía, le advirtió que le iba a negar, y Pedro le dijo: no, yo no te voy a negar. Vemos que después de negar, Pedro negó a Jesús, realmente se cumplió. Cuando el gallo cantó era una señal, y Pedro le negó 3 veces. Le dijeron a Pedro: oye, tú hablas como ellos, y a ti te vimos. Y Pedro: no. Muchas de las veces nos comprometemos de palabra, no de corazón. Y Dios quiere que tú y yo nos aprendamos a comprometer de corazón. Y cuando nos comprometemos de palabra, hermano, es porque hay un vacío, hay una inseguridad en nuestra vida. Y Dios por eso dice a través de su palabra: confortará mi alma. Eso que Dios hará de restaurar, de reparar mis fuerzas, me va a dar seguridad. Y nos hace falta seguridad en Cristo. Nos hace falta estar firmes en Dios. Nos hace falta estar más estables en Cristo Jesús, en esa roca, bien fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús, vemos entonces, después de negar Pedro a Jesús, al pasar en los días, después de que esto sucedió, cuando le niega, Jesús pasa por un lugar, por el patio del sumo sacerdote, y ahí en ese lugar se cruzan esas miradas. Y esa mirada de Jesús no era como de juicio, no era de juicio para decir: tú me negaste y te vas a ir al infierno,
como a veces los cristianos a veces somos muy enjuiciadores, vaya. Y no era así su mirada. Su mirada era de misericordia. Era de, sí, una confrontación en el sentido de que sí me negaste, Pedro. O sea, observa, hay una necesidad en ti, necesitas realmente afirmarte más. Y ahí cuando hay esa mirada de ese amor, esa mirada de reconocer, de que Pedro reconociera, y yo creo que era una mirada de cierta forma, confrontación en el sentido de que él viera lo que había hecho, lo que había cometido, pero también en esa mirada había amor. Jesús le estaba manifestando que le amaba y que para él era especial. Y eso es lo que Dios manifiesta para tu vida y para mi vida. Eres especial, eres muy especial para Dios, tienes un valor tremendo para Dios y por eso Dios está en búsqueda y en rescate de tu alma, en rescate de tu vida. Y por eso Dios está buscando para cómo confortar tu alma, cómo restaurar tu alma y cómo reparar esas fuerzas, las cuales habías perdido por alguna circunstancia, algún problema, alguna lucha que tuviste. Dios por eso quiere una vez más estar contigo, pero necesito, en vez de darle la espalda a Dios, necesito caminar y ir enfrente de Él y decirle, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi alma. Entonces, 3 veces después de esto, cuando Jesús resucita, tuvo un interés en Pedro, y cuando resucita Jesús, al pasar los días, cuando hubo una vez más un encuentro, Jesús le dijo 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y eso es lo que Dios te dice también a ti, también a mí, ¿me amas? Si me amas, necesito trabajar, acercarme a Dios, luchar, levantarme de donde estoy y recuperar esas fuerzas en Cristo Jesús. Dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ponte activo. Eso es lo que Dios me está diciendo, lo que Dios te está diciendo a ti. Ponte activo. No te dejes, no te avientes a morir. Hay muchos años, vidas, días, horas que Dios nos regala de vida para seguir adelante. Entonces yo te invito a acercarte a ese Dios, yo te invito a acercarte a ese Dios maravilloso. Cuando pecamos muchas de las veces, es cierto, nos sentimos mal, y ahí cuando pecamos el enemigo aprovecha esto para llenar nuestra vida de vergüenza y nos hace sentir avergonzados y de cierta manera está bien que sientas vergüenza, pero el enemigo lo utiliza como un instrumento para mal y nos hace creer que en ese estado en el cual estamos no somos dignos de acercarnos a Dios y que es mejor alejarnos, que en ese estado en el cual nos encontramos es mejor alejarnos, que si mi vida ha sido una vida de alcohólico, ha sido una vida de drogadicto, ha sido una vida de infiel, ha sido una vida de adúltero, fornicario, no sé, que es mejor alejarme de Dios. Más bien es tiempo de acercarte para que Dios pueda transformar tu vida. Eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. En el perdón siempre vienen nuevas oportunidades, siempre Dios trae nuevas oportunidades para nuestra vida. En Joel capítulo 2, verso 25, quisiera llevarte al libro de Joel capítulo 2, verso 25, dice de esta manera, Joel capítulo 2, verso 25, dice así, dice de esta manera, y os restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envía a vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esa es la promesa de Dios. Cuando tú confías, cuando tú pones tu mirada, cuando tú entregas tu corazón a Dios, Dios te dice, jamás serás avergonzado, jamás. Por eso yo te invito a acercarte a ese Dios, a entregar tu vida a Dios y decirle en esta mañana, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, Dios. Tú eres el dueño de mi vida. Tu palabra dice en el Salmo 23, confortará mi alma, y yo creo que tú puedes restaurarme. Yo creo que tú puedes darme fuerzas, Dios. Yo creo que tú puedes, Señor, darme esa fuerza, darme vida, Dios. Yo lo creo. Por eso yo te invito en esta mañana, te invito a acercarte a ese Dios, te invito a buscar ese Dios maravilloso, a
a no alejarte, acercarte más a Él. Y que esta palabra sea de bendición para tu vida y sea de fortaleza para tu vida, porque Dios desea restaurarnos, Dios desea salvarnos, Dios desea darnos vida. Por eso el perdón siempre vienen nuevas oportunidades. Esta es tu oportunidad. Este es el momento para ti. Gracias a Dios por abrir tu corazón y abrir tu oído y escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu esposo, tu esposa, tus hijos, que Dios bendiga tu trabajo y Dios multiplique tus fuerzas y que Dios te permita disfrutar ese momento maravilloso en esa relación con Dios. Dios te bendice, mi hermano. Gracias. Amén y amén.